Bueno, entonces ya estamos grabando. Esta es clase en la maestría de endodoncia, clase de cierre de metodología de la investigación y de bioestadística. ¿Sí? Bueno, vamos a compartir la pantalla si arrancamos con la diapositiva. Bueno, lo primero que vamos a hacer es una especie de repasito muy cortito sobre metodología de la investigación, algo que ya hemos estado viendo y algo que ustedes ya han practicado, porque no sé si el 100% de ustedes o casi ya presentaron los proyectos para hacer el trabajo final. Por lo tanto, vamos a hablar un poquitito de eso y lo que viene a continuación. Bien, el título de esto es el trabajo final por eso mismo, porque nos paramos en que ustedes ya elaboraron un proyecto y lo que va a venir es, bueno, ¿cómo hago con el trabajo final? Bien, alguien que me dé el ok, si se ve bien y si se escucha bien. Gracias. Bueno, arrancamos entonces. Como ustedes saben, cuando elaboraron un proyecto, ¿sí? Ese proyecto, cuando lo presentaron, básicamente tenía una estructura que es la forma en que comunicamos en ciencia. ¿Sí? Eso tiene una forma, un formato, con algunos casos más, algunos casos menos, algunas particularidades, pero básicamente les voy a presentar una estructura que es la estructura general que tiene todo proyecto de investigación. Tiene un título, tiene una introducción donde tiene los antecedentes, donde uno plantea cuál es el problema, la importancia, puede estar la justificación, etcétera. Es decir, todo lo que debo saber antes de aprender de entender los objetivos. Luego tiene objetivos y si el trabajo corresponde, también va a tener hipótesis. No todos los proyectos de investigación tienen hipótesis, pero es sano que tengan hipótesis aquellos que son analíticos y los que son descriptivos solamente van a tener objetivos de proyecto. Luego va a venir la metodología. Entendemos por metodología lo que algunos llaman materiales y métodos, otros llaman pacientes y métodos, bueno, pero es la metodología, es cómo lo vamos a hacer. Y finalmente vamos a tener lo que llamamos bibliografía, pero en realidad son referencias bibliográficas. No se trata del listado de todo lo que leí en mi vida, sino que solo el listado de las publicaciones científicas o de los libros que cité durante el proyecto. ¿Sí? Esa es la estructura general de un proyecto. Si ustedes revisan lo que estamos viendo acá, es algo de lo que ustedes ya tienen que tener idea, porque todos elaboraron un proyecto, o creo que casi todos, elaboraron un proyecto y tenía esa estructura, básicamente. Bueno, un proyecto significa proyectar. O sea, cuando yo digo proyecto, estoy hablando algo que todavía no ocurrió. En ciencia se le denomina proyecto a un plan de trabajo. ¿Sí? Un proyecto es un plan de trabajo que elaboro para que la institución en la cual pertenezco me autorice a realizarla. Excepto que estemos trabajando solo con material inerte, aquellas personas que trabajan con cuadraditos de silicona o con cuadraditos de impresos, etcétera, que no hay un paciente o no hay un objeto derivado de una persona, excepto esos trabajos que son meramente experimentales, que no necesitan una autorización. ¿Sí? Si yo voy a trabajar eh, haciendo endodoncias en un aparatito de un cubo de silicona, un cubo de impreso en una impresora 3D, no necesito autorización ética. Pero todo el resto que trabaja o con dientes extraídos, o con pacientes, o con algo derivado de un paciente, necesita una autorización particular de alguien responsable de la ética. Entonces, todo proyecto de investigación que tenga que ver con pacientes necesita una autorización y uno no lo puede realizar solo. O sea, yo en mi consultorio no puedo armar un proyecto de investigación sobre los pacientes. Tengo que tener autorización porque si no, tengo un riesgo ético grande. Por esa razón, ustedes al proyecto
no solo se lo elevaron a la autoridad pertinente de la carrera, que es la doctora Gabriela Martín, sino que a su vez eso se eleva a la Secretaría de Investigación, y si la Secretaría de Investigación lo requiere pertinente, lo eleva al Comité de Ética, ¿sí? Cuando estamos hablando de trabajos de investigación cuyo riesgo ético es mínimo, no se lo eleva a un comité de ética, lo autoriza directamente la Secretaría de Investigación. Si el riesgo es un poco más que el mínimo, entonces tiene que elevarlo a un comité que está formado por gente idónea y ellos me dicen si estoy incumpliendo o no, si tengo o no riesgos éticos, si tengo que tener algún recaudo, si tengo que hacer consentimientos informados y las recomendaciones éticas correspondientes. Entonces, ruego que una vez elevado el proyecto me lo aprueben y cuando consigo la aprobación, bueno, listo, ¿ahora qué? Bueno, ahora a trabajar. Una vez que está el proyecto aprobado, yo empiezo a trabajar, hago el trabajo propiamente dicho. Cuando hago el trabajo propiamente dicho, ¿qué hago? Y bueno, lo que te comprometiste a hacer en la metodología. Si vos en la metodología dijiste que ibas a recopilar el canino inferior, recopilarás canino inferior. Si vos en la metodología dijiste que ibas a hacer un trabajo con una lima de tal tamaño, bueno, sé el trabajo con una lima de tal tamaño. Y cuando vos dijiste que ibas a tomar tal variable, tomala. Y cuando vos dijiste que ibas a hacer tal análisis, hacelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es trabajar en un proyecto de investigación? Es realizar el trabajo que está comprometido en la metodología. Una vez que al proyecto me lo aprobaron y yo trabajo y hago el trabajo propiamente dicho, bien, lo terminé. Ya obtuve los resultados que dije que iba a obtener. ¿Y ahora qué hago? Tengo que hacer un informe final. Tengo que responderle a la institución que me aprobó el trabajo diciendo, bueno, te hago mi informe final. ¿Y el informe final qué es? La tesis. La tesis no es nada más ni nada menos que un formato especial de informe donde yo voy a elevarle a la institución ese informe final diciendo, mira, vos me autorizaste a hacer tal trabajo de investigación, yo ya lo hice, yo obtuve resultados y ahora te estoy informando con esto que es la tesis. Y además la institución dice, bueno, como tu especialidad en endodoncia necesita una tesis para recibirte, ahora que me entregaste la tesis, te la apruebo y ahora sos especialista en endodoncia. ¿Se entiende la lógica? O sea, la tesis no es nada más ni nada menos que un informe de trabajo, el informe de lo que se hizo. Es grande, es un informe grandote, pero bueno, no deja de ser un informe de trabajo. Y lo que siempre recomendamos es que no se quede ese informe final solo en la tesis, porque la tesis no deja de ser simplemente un producto que está dentro de una web de una universidad y el acceso es muy limitado. Los buscadores no lo encuentran demasiado fácil. Entonces, si yo quiero que los resultados de mi trabajo estén disponibles en el mundo conozca cuáles son los resultados que yo obtuve, entonces necesariamente, además de la tesis, que es un buen trabajo, hago una especie de compilación, aprieto los resultados y voy a escribir lo que se llama una publicación científica, lo que normalmente llamamos paper. Cuando decimos paper, estamos diciendo, bueno, es una publicación científica que es la tesis apretada. Algunas tesis son muy grandes y pueden generar 2 papers, 3 papers, y otras tesis, complementariamente a la de otro compañero, puede entre dos hacer un paper. Entonces no hay ningún problema con eso. Toda investigación científica que tenga resultados es válida. Entonces está bueno tratar de no solo terminar con la tesis y me voy feliz y contento con mi título de especialista en endodoncia, sino que además fomentar, mejorar el conocimiento en el mundo del tema que yo abordé para que el mundo lo conozca. Y de eso se trata la investigación científica. Se trata de comunicarle a toda la humanidad los resultados, las discusiones y conclusiones de lo que yo obtuve para que la comunidad aumente su conocimiento. Porque en definitiva, en ciencia, todos hacemos granitos de arena, todos ponemos granitos de arena y la ciencia se va construyendo en función de los granitos de arena que ponemos todos.
¿Cómo se escribe un trabajo? Y esto es una sugerencia pragmática mía. Todos ustedes tienen un proyecto. Ese proyecto tiene título, introducción, con objetivos o hipótesis, la metodología y la bibliografía. ¿Sí? Eso está, eso ya lo probaron. Para poder hacer el trabajo, ya tenían su proyecto. Mi sugerencia es que en la metodología, en el proyecto, está redactado en tiempo verbal futuro. Se tomarán los terceros molares de no sé qué, Se le realizará la práctica de fulano de tal, Se le medirá si tiene el tipo de Bertucci. Es tiempo verbal futuro, un proyecto está redactado que voy a hacer el trabajo. Entonces, lo primero que hay que hacer es cambiar el tiempo verbal. Ese proyecto que yo tenía, tomo ese archivo de Word o el equivalente a Word que tengan, ese proyecto le cambio el título y le llamo de proyecto de tesis número 75, porque tengo 75 borradores anteriores, le pongo tesis número 1, o sea, en la primera versión de la tesis. Entonces, ya empiezo con el proyecto a redactar la tesis. No hace falta que estén pensando en escribir algo nuevo de cero. Ya tienen un proyecto. Utilicen esa información para escribir la tesis. Tal vez después haya que cambiar algunas cosas, pero ya tienen un primer esqueleto que está bien escrito porque ya se fue aprobado. Entonces, van a agarrar ese tesis 01 y le van a cambiar el tiempo verbal, porque van a empezar a redactar una tesis diciendo, tomé los terceros incisivos, los terceros caninos, se le tomó el valor de Bertucci, siempre, perdón, en tercera persona. ¿Sí? Bien, entonces lo primero que hago es tomar metodología y empezar a cambiar el tiempo verbal de lo que yo dije que iba a hacer, ahora ya el trabajo está hecho, bien, lo que ya hice. Se realizaron por se realizarán. Básicamente eso es el cambio de tiempo verbal. Teníamos escrito en futuro, lo vamos a escribir en pasado. Luego, mi sugerencia es, entre metodología y bibliografía no había ningún espacio, porque metodología terminaba con aspectos éticos y atrás de todo, a lo sumo, alguno puso un cronograma. Bueno, el cronograma vuela, porque ya lo terminé. El cronograma es algo cuando se pone en un proyecto. Entonces lo que hago es estirar la bibliografía y entre metodología y bibliografía voy a poner 3 apartados. Voy a poner resultados, donde en resultados voy a escribir los resultados que obtuve y lo que normalmente se le llama anexos. Los anexos son las tablas y los gráficos que yo quiero que el lector vea. Todo eso va a ir abajo en resultados. Luego el apartado discusión y luego el apartado conclusiones. Quiere decir que en el mismo proyecto, yo ahora estoy escribiendo ahí, pisando sobre el proyecto, la tesis, y entre resultados y bibliografía, perdón, entre metodología y bibliografía, coloco resultados, discusión y conclusiones. Por lo tanto, ahora vamos a ver qué va en cada uno de esos apartados cuando yo redacte la tesis. Aparte, en distintas instituciones me piden cosas diferentes, en particular la Universidad Católica me pide que escriba un resumen y un summary, ¿sí? El resumen, ya saben lo que es un resumen, la extracción de lo más importante del trabajo en una cantidad de palabras limitadas, y el summary, en algunas revistas le llaman abstract, también, pero traducido en inglés. Mi sugerencia es que solo al final de la redacción terminen de hacer el resumen y el summary, no lo hagan antes, porque recién cuando redacten todos van a extraer lo más importante para ponerle en el resumen y en el summary. Si alguno necesita agradecer a alguna persona o alguna institución que tuvo una injerencia directa sobre el trabajo, es decir, no hay que agradecerle a mi perra Lulú que estuvo al lado mío en las noches terribles donde escribí la tesis, ¿sí? No hay que agradecerle a mi abuela Lola que me sirvió mate. O sea, esos agradecimientos afectivos no van en ciencia, ¿sí? Todo bien, le agradecemos después, pero en el escrito se agradece a personas o a instituciones que tuvieron una injerencia directa, o sea, que ayudaron en algo. Entonces uno lo puede poner en agradecimientos. Vamos a resultados. ¿Qué son resultados?
Recuerden la palabra esta. Los resultados son objetivos. Objetivos en el término de no hay subjetividad. Tenemos que poner en resultados una descripción ordenada, detallada, y si tenemos objetivos específicos en nuestro proyecto, los vamos poniendo en el orden que pusimos los objetivos específicos. No le vamos a poner adjetivo calificativo. No vamos a decir si es bueno, si es malo, si es grande, si es chico. Solamente vamos a describir lo que es evidencia. En los resultados va la evidencia. ¿Sí? La evidencia no se mancha. La evidencia en sí misma no se discute si la metodología es correcta. Si ya dijimos que con esa metodología íbamos a tener resultados, los resultados son evidencia. Es evidencia objetiva. ¿Sí? Entonces, no es cuestionable. Cuando nosotros vamos escribiendo los resultados, se referencian las tablas y los gráficos que nosotros queremos que el lector vea en un momento determinado. Es decir, no vamos a poner tablas o gráficos que resuman información que estén sueltas en el texto. Perdón. Si ustedes ven algunas revistas, algunos diarios, en diarios y revistas normalmente las figuras o las tablas, si llegara a ver alguna tabla, están sueltas en el texto. En el texto no dice en qué momento tenemos que ir a leer la tabla o en qué momento tenemos que ir a ver la figura o el gráfico. ¿Sí? No lo dice. En ciencia sí. En ciencia se presume que el lector va leyendo el texto y nosotros le decimos en qué momento tiene que ir a ver una tabla o en qué momento tiene que ir a ver un gráfico. Y a su vez, si el tamaño de los objetivos es muy grande, podemos dividir a los resultados como en subtemas. ¿Sí? Por ejemplo, si una de las variables que estamos tomando es la superficie que queda después de tal práctica odontológica y la otra variable es el volumen, y yo no quiero que el lector se confunda y estar mostrando los resultados de superficie y volumen, yo podría dividir los resultados de la superficie, del volumen, ¿sí? Podría dividir en subtemas dentro de resultados. Si me interesa que quede más claro, mejor lo divido en subtemas, si no, queda resultados como solo un apartado. Ejemplos. Tomamos un ejemplo de la revista Método, que es la revista de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica, ¿sí? Publicado en el año 2022, que es un trabajo de una cohorte anterior de compañeros de ustedes. Estudio de la sección transversal de premolares inferiores con tomografía computada de ascónico. ¿Sí? Ese es el paper, esa es la publicación científica. Los objetivos eran estudiar la sección transversal de los conductos de premolares inferiores humanos con un solo conducto radicular. Ese es el objetivo general. Y los específicos, analizar la morfología, medir en los conductos estudiados los diámetros mayor y menor, categorizar los conductos de premolares inferiores en circulares, ovales alargados o aplanados. ¿Sí? Un trabajo, digamos, que es un trabajo de tesis de especialidad, que vio luz una publicación científica. O sea, además de la tesis, hay un paper al respecto. Fíjense en resultados. ¿Cómo está escrito resultados? Lo que dice ahí, la primera parte, es una parte que, dependiendo de cómo uno la escriba, puede resultar que sea metodología, pero puede resultar que sea resultados. A ver, miren esto. Si yo digo, en el presente estudio se analizó la morfología del conducto radicular, ¿sí? Si yo digo eso solo, eso es materiales y métodos. Pero miren cómo está escrito acá. Acá dice, la primera parte lo dice para llevar al lector a entender la segunda parte, que es resultado propiamente dicho. Miren, en el presente estudio de 120 molares inferiores, se analizó la morfología del conducto radicular en su sección transversal en 82 piezas dentarias que presentaban un solo conducto, y acá viene la parte de resultado, lo que constituyó un 68,33 de la muestra original. ¿Sí? Fíjense, está planteando esa pequeña parte para entender que dice que era un 68,33.
Cada uno de los conductos fue analizado en los dos tercios cervical, medio y apical, y ahí viene el resultado. Y se observó que la morfología cambió en los diferentes tercios de un mismo diente. La morfología predominante en el tercio cervical fue aplanado y ovalado largo, y en los tercios medio y apical predominó la morfología circular. En particular, en el tercio medio, la morfología circular tuvo una prevalencia del 56% y en apical se incrementó al 84%. Todo ese texto lo fuimos leyendo y los autores de ese paper dicen, bueno, ahora anda a mirar la tabla 1 y anda a mirar la figura 1. Fíjense que le indican en qué momento del texto tiene que ir a ver la tabla. Bien, la tabla 1, ¿qué dice? La tabla 1 tiene un título. Depende de la revista donde dice tabla 1 puede ir arriba o puede ir abajo. De hecho, se llama pie de tabla o pie de figura, pero algunas revistas tienen por costumbre poner el título arriba. Eso es un modo de cada una de las revistas. Y la tabla 1 dice, bueno, mira, distribución de las 4 morfologías en los tercios del conducto cervical, medio y apical. Y acá están, ¿sí? La forma circular, la ovalada, la larga o la aplanada. Y tenemos el número de dientes, de elementos que tuvieron cada uno de ellos, con un total de 82, y el porcentaje de cada uno de ellos en el cervical, en el medio y en el apical. Esto es una común tabla de distribución de frecuencia. Dice simplemente cuánto es la frecuencia de cada uno de las morfologías en cada uno de los tercios. Obviamente, esta tabla, así como está, no sale de un trabajo, de un análisis de un estadístico. ¿Por qué? Porque yo voy a tener la morfología para cervical, la morfología para el medio, la morfología para el apical. Y voy a tener que construir esta tabla en función de 3 tablas que voy a obtener en un programa de análisis estadístico. Entonces, yo construyo esa tabla a partir de tablitas más pequeñas. Miren la figura. La figura dice distribución de las 4 morfologías en los 2 tercios, cervical, medio, apical. Y acá la figura, para los autores, le dice mucho. Fíjense cómo, de alguna forma, yo no sé cuál es cuál, porque acá se lo ve muy chiquitito, perdón. ¿Sí? Acá se lo está viendo muy chiquitito. No estoy viendo, pero supónganse que esta es la L, debe ser la azul, debe ser la C. Miren cómo la C en uno de los tercios es muy, pero muy abundante, que es el apical seguramente, acá tenemos un 84, cómo rápidamente uno ve la distribución en el gráfico, cosa que es más complicado verlo en la tabla. ¿Sí? Por esa razón, algunos autores complementan tablas y gráficos para que se entienda mejor. Otros autores prefieren la información ponerla solo en una de las formas. O la pone de forma de texto, o la pone en forma de tabla, o la pone en forma de gráfico. Entonces, en resultados haremos una descripción detallada, pero no debemos redundar en la información, por eso siempre se sugiere no poner la misma información en el texto, en la tabla y en los gráficos, o sea, no describir 3 veces lo mismo. En este caso que vimos anterior, los autores prefirieron no ponerlo en el texto y hacer una tabla y un gráfico con la misma información para reforzarlo. Entonces, eso va en resultados. En resultados vamos a ir poniendo los resultados de los análisis que nosotros decidimos hacer. Lo que acabamos de ver es algo solo descriptivo, ¿sí? Cuando yo hago algo descriptivo, pongo la descripción de esa variable. Vamos a discusión, porque ya vamos a ver algo de analítico después un poquitito más tarde. ¿Se acuerdan? Para hacer un trabajo entonces, vamos a poner resultados, discusión y conclusiones. Vimos resultados, vamos a ver discusión ahora. ¿Qué es discutir? La palabra discutir, lamentablemente, tiene una mala prensa. Si yo entro al aula ahora y les digo, hay 2 personas discutiendo afuera, la imaginación nos va a llevar a pensar que están peleándose. Discutir no es pelearse. Nosotros le damos esa simbología a la palabra discutir. Discutir, según la Real Academia, es el dicho de 2 o más personas
es examinar atenta y particularmente una materia y es contender y alegar razones contra el parecer de alguien. O sea, para que haya discusión tiene que haber al menos dos razones diferentes. Y la discusión tiene que ver con avalarla con, digamos, razones, con evidencias, etcétera. La palabra discutir no está mal, es muy bueno discutir. Discutir viene del latín discusio, que significa acción y efecto de analizar o defender un punto de vista. Y eso es lo que hace la ciencia debajo del apartado discutir, defender un punto de vista, contender y alegar razones. Esa es la parte más rica de un trabajo científico. En la discusión, el autor va a cambiar de postura con respecto a la bibliografía. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero discutir y estoy frente a una computadora con los resultados de mi trabajo, estoy solo como loco malo. O sea, ¿contra quién voy a discutir si estoy solo escribiendo? Lo que se hace es discutir contra lo encontrado por la bibliografía. Entonces, ¿por qué digo que el autor cambia de postura? Porque cuando yo leo la bibliografía, ¿sí? Me encuentro en un lugar donde los saberes están en la bibliografía y yo de una forma pasiva los voy tomando. En la introducción, yo tengo una postura pasiva. Para elaborar la introducción, ustedes leyeron papers, aprendieron, entendieron, elaboraron y transcribieron. Entonces, según el autor fulanito de tal, la endodoncia es un ta 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 ta, y utilizar conos de gutapercha es bueno para la salud, ta 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 ta. O sea, uno está transcribiendo de una forma pasiva, obviamente con elaboración intelectual de uno, pero transcribiendo lo que dice la bibliografía. En la bibliografía es el estado de los saberes, de lo que ya se sabe. En cambio, en la discusión, para discutir hay que poseer saberes y tener una postura en defensa de los resultados. Yo a mis resultados los voy a contrastar contra los resultados de la bibliografía. Entonces tengo una postura activa en la discusión con las mismas referencias bibliográficas, con los mismos papers que en introducción dije, según fulano de tal pasa esto. Ahora voy a decir, mis resultados dieron tal cosa, los resultados de fulano de tal dieron tal otra. O mis resultados dieron lo mismo que los de fulano de tal. El tanto por ciento fue así, el tanto por ciento fue allá. Entonces yo contrasto los resultados de mi trabajo con los resultados de otras publicaciones. Y de nuevo, para discutir hay que saber. Uno no puede discutir si no sabe. Si ustedes me dan a mí para hacer un proyecto de investigación en cualquiera de los trabajos de ustedes, en cualquiera, me tiran 10 papers, yo te hago una introducción. Tontita, chiquitita, pero te hago una introducción. Meto los objetivos, meto la metodología. Lo que soy incapaz de hacer yo es discutir, porque yo no sé de endodoncia. Donde se va a notar lo que saben ustedes es la discusión. Ahí donde van a contrastar y ahí donde va a estar la riqueza del trabajo. ¿Qué colocamos en discusión? Examinamos los resultados, solo los resultados. No podemos discutir los resultados de otros. Discutimos los resultados nuestros contra otros. Lo insertamos en el marco conceptual. Por algo pusimos algo en la introducción. Discutimos las coherencias y las contradicciones con los resultados y discusiones de la bibliografía, con los propios resultados nuestros. Puede ser que un resultado de una cosa y otro resultado de otra. Por ejemplo, en el tercio inferior es más grande esto, pero en el tercio apical dio más grande esto otro. O sea, hay una contradicción entre lo que dio en un resultado y lo que dio en otro. Eso lo puedo poner en discusión. Y vuelvo a repetir, es el espacio del vuelo intelectual. Los errores más comunes cuando uno no sabe discutir es repetir los resultados o escribir nuevamente metodología. Eso es un error común. Si ya lo puse en metodología, es metodología. Si ya lo redacté objetivamente, es resultado. Discusión es otra cosa. Es mucho más que resultados o que metodología. Un error común es resultados, discutir algo que no existe en el trabajo.
No, porque el cono de gutapercha, qué sé yo. Bueno, sí, pero si vos no estás trabajando con gutapercha, no te metas con gutapercha. Entonces, ejemplos de discusión. En el mismo trabajo que veíamos recién, dice, los premolares inferiores pueden presentar una anatomía compleja aún en aquellos casos. Está haciendo toda una introducción del trabajo y miren lo que digo abajo, la segunda parte acá, donde dice, estos hallazgos concuerdan con reportes previos de este autor, Ingletal, este autor que es Volari et al, pues son autores, ¿no es cierto? Porque son et al quiere decir y otros en latín, entonces Ingle y otros, Velari y otros, quienes estudiaron 217 premolar inferior en la población y encontraron que acá empieza a discutir, contrarrestar contra otros trabajos. Acá, Gu et al, o sea, U y otros, estudiaron el diámetro apical y conicidad de cada grupo de dientes y demostraron que los conductos son ovalados, ajustados, ¿ven? Acá están contrastando los resultados del trabajo propiamente dicho con los trabajos de la bibliografía. Dijimos que le vamos a agregar 3 apartados. Resultados, discusión y ahora viene conclusiones. ¿Qué es concluir? Concluir, según la Real Academia, es deducir algo después de haber considerado sus circunstancias. Entonces, fíjense qué coherente es el método científico. Si según la Real Academia es deducir algo después de haber considerado sus circunstancias, tenemos en resultado las evidencias. En discusión, considerar la circunstancia y en conclusiones, el cierre. Bueno, esto es lo que yo deduzco de lo que yo obtuve. Entonces, deben dejar explícitas las respuestas a las preguntas de la investigación que yo planteé en introducción. Si en introducción yo dije que la justificación del trabajo era porque es importante saber si tal práctica es la que menos superficie deja expuesta y bla, 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 bueno, si yo hice bien el trabajo, voy a tener resultados, voy a tener discusión y en las conclusiones tengo que responder a lo que me preguntaba en la introducción. Y se deben evitar las conclusiones no apoyadas por los datos. Si mis datos no dicen que esto era así, yo no puedo concluir que esto es así. Miren la conclusión de ese trabajo. Cortita y al pie. Las conclusiones son muy cortitas, no son demasiado largas. No es sano una conclusión de más de una carilla en una tesis. No es sano. Los premolares inferiores con un solo conducto presentaron diferentes morfologías. En los 3/3 del conducto, el predominio de anatomía fue alargado o aplanado en el tercio cervical, el predominio circular en el medio y el apical, predominio de circulares en medio y apical. Este tipo de conductos, que varían su morfología longitudinalmente, pueden ser un verdadero desafío para la instrumentación, desinfección y obturación. ¿Sí? Listo. Conclusión. El cierre. Cortito y al pie son las conclusiones. Sí, por favor. Una pregunta, si podés volver a la conclusión anterior. ¿Está bien poner así porcentajes o podríamos no haber puesto porcentajes, solo decir enunciado sin porcentajes? Mira, depende si el porcentaje es importante para el odontólogo. Porque si yo te digo, el predominio de la anatomía fue alargada o aplanada en el tercio cervical, vos me decís, bueno, pero ¿y en qué porcentaje? Entonces, si es importante el porcentaje, sí vale la pena ponerlo en la conclusión. Si no es importante y solo se quiere saber cuál es el predominio, no hace falta poner el porcentaje. Así que depende del uso que se le va a dar en la conclusión. Bien. Y otra pregunta, en la conclusión, ¿cabe poner que hubo una diferencia significativa o eso no se pone en la discusión? No, ya no se pone. La diferencia significativa se estudia en la discusión. ¿Sí? Es como que la conclusión es un cierre como más cortito todavía, porque vos seguramente vos pusiste resultados y le pusiste que había una diferencia significativa. Y en discusión explicaste acerca de esa diferencia significativa para el público en general. Cuando decimos significativa, quiere decir que estadísticamente es diferente. Y en conclusión, ya no vale la pena volver a repetir que la diferencia es significativa. Ponemos, hay diferencias
y se entiende que es significativa de la anterior, digamos. Eso es mi estilo, yo no lo pondría. Hay otros autores que lo ponen, pero yo no pondría de nuevo significativa cuando ya lo pusimos 3 veces. Perfecto. Gracias. Por favor. Entonces, ustedes van a poder ver bibliografía, papers, publicaciones, que dentro de lo que vimos de cómo se redacta el trabajo, tienen 3 opciones posibles. Nosotros vamos a utilizar esta, por lo menos yo creo, Gabriela, que esa es la forma en que vos recomendás cómo se elabora la tesis, que es, por separado, tener resultados, tener discusión y tener conclusiones. Para el Nobel, o sea, para el Nobel de nuevo, el que empieza en investigación científica, yo recomiendo este formato. Ahora, van a poder ver algunas publicaciones científicas que van a decir, pero ¿cómo? Acá tiene resultados y discusión todo junto y aparte conclusiones. Sí, ese es un modo de algunas revistas de unir. A medida que van escribiendo los resultados, van discutiendo y luego solo en un apartado aparte le dice conclusiones tanto. O también hay otros que tienen resultados y la discusión y las conclusiones todas juntas. Yo recomiendo fuertemente la opción A. Si ustedes ven papers que tienen los otros formatos, no es que están mal, sino que es otro estilo de redacción de la parte del paper. Bien, con eso ya tenemos los tips generales para ver cómo redacto mi trabajo final. Ahora, usted me va a decir, bueno, bárbaro, pero ¿cómo hago para obtener los resultados? Esto, en términos generales, yo lo tendría que haber explicado antes, porque primero obtengo los resultados y después voy a cómo redacto, pero por una cuestión didáctica yo quería cerrar el tema de la elaboración del proyecto y ahora digo, bueno, ¿cómo hago para obtener resultados? ¿Sí? Así que bueno, voy a dejar de compartir un segundito. Un segundito voy a dejar de grabar. La verdad. Ahí seguimos la grabación. Sí, 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 sí. Teníamos miedo que haya puesto graba y no se graba, viste, con el teléfono. Ahora veníamos grabando, no dijiste la foto, por eso. No, 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 simplemente la puse en pausa un segundito. Bien. Bueno, gente, hay preguntas y hay dudas con respecto a lo que vimos hasta ahora, porque ahora vamos a ver cómo analizar los resultados, pero con esto, la estructura de cómo escribo la tesis. ¿Hay alguna pregunta, un comentario? Nati va a preguntar. A ver, hablan que ¿se me escucha hablando? Sí, se escucha. En la difusión, o sea, vos decías citar a otros autores para discutir, digamos, ¿es independiente a que los resultados de ese otro autor sean iguales o no a los míos? O sea, si los resultados son iguales, también es válido la discusión. Totalmente de acuerdo. Lo mejor que yo encontré. Sí, sí. De hecho, es importantísimo en ciencia poder reforzar los resultados. ¿Por qué decimos esto? En ciencia se considera que hay algunos resultados que son de lo que se llama inferencia fuerte y otros resultados que son de inferencia débil. A ver, ¿qué quiero decir con eso? Inferir significa obtener conclusiones para un grupo en particular y extrapolarlo a toda una población. Entonces, yo tengo una muestra, extraigo resultados para una muestra y luego digo, bueno, si en la muestra esto se comporta de esta forma, perdón, un segundito. Bien, la inferencia entonces en términos de concluir para una muestra y extrapolarlo a la población depende del área de estudio que estemos trabajando. Quienes trabajan en laboratorios en condiciones muy, pero muy controladas, les ocurre lo que se denomina inferencia fuerte. No sé si ustedes vieron alguna vez alguna publicación científica, por ejemplo, con ratas de laboratorio, ¿sí? Muchas veces en
en odontología se hacen algunos estudios relacionados con ratas para hacer pruebas, digamos, básicas primero. Esas pruebas no se hacen con 200 animales, 300 animales, se hace con muy poquitos animales. ¿Por qué? Porque si las condiciones son muy controladas, los animales en general responden de manera muy similar. Entonces, supongamos que están tratando de hacer un implante y utilizan el hueso de un animalito en vida del animalito, le hacen el implante y normalmente usan pocas ratas para hacer ese experimento. Usan 3, 4, 5, a lo sumo 6 ratas. ¿Por qué razón usan tan poquitas ratas? Porque con eh, experimentos tan controlados, el resultado es muy parecido si con esa variedad de rata, de laucha o de ratón, lo que usen, se lo usa en Córdoba, se lo usa en Neuquén, se lo usa en Finlandia o en Estados Unidos. Un experimento en cualquiera de esos laboratorios va a arrojar resultados muy parecidos. Entonces, la inferencia es una inferencia fuerte. En cambio, en poblaciones humanas, en ecología, en áreas que tienen mucha variabilidad, nosotros tomamos en el trabajo que veíamos recién 82 elementos, tiene esa proporción, nosotros lo ponemos a consideración de la humanidad y tal vez en un ensayo igual que se hace en una población de Rusia, de resultado diferente. Tal vez son más los circulares en algún tercio en Rusia por la raza. Tal vez en una población de aborígenes de Norteamérica da resultados diferentes. Entonces, la única manera de establecer teorías cuando tenemos ciencia que tiene inferencia débil es repetir la experiencia muchas veces. Entonces, la repitió una persona de la cohorte anterior de endodoncia. La repitió en Rusia una persona que hace endodoncia en Rusia, en Finlandia, en ta, 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 ta. Y la única manera de contrastar si tenemos resultados parecidos, similares, iguales o diferentes es ir acumulando evidencia. Por lo tanto, como preguntó recién la compañera, es importante discutir acerca de resultados parecidos y también es importante resultados diferentes. Es importante para la discusión para poder juntar evidencia. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, María Marta hace una pregunta. Sí. Sí, me perdí cuando nombró lo de agradecimientos. ¿En qué parte va eso? Eh, Me parece que eh, en el caso de la Universidad Católica debe ir al final de conclusiones y antes de... A ver, no recuerdo si va al final de conclusiones, porque es un formato, digamos, que lo establece la universidad. Pero me parece que va al final de conclusiones y antes de bibliografía, o si no, Ajá, sí. antes de resumen y summary. No recuerdo, te lo averiguo y se los mando por mail después, porque es un tema menor, o sea, es una frasecita chiquitita, Claro, tampoco sí, sí, es, sí. ¿sí? Perfecto, gracias. No recuerdo el formato de la universidad donde pide los agradecimientos. Después se los cuento. Bueno, entonces, estábamos acá con, bien, así hago para analizar para redactar el trabajo final, la tesis. Ahora, eso que vimos anterior es típicamente metodología. Ahora vamos a ver cómo hago para analizar los resultados, que es típicamente bioestadística. Estamos dando dos clases en una y ahora vamos a ver cómo hago para obtener resultados. Bueno, la idea, la idea es que ustedes sean autónomos en la elaboración de los resultados. Le vamos a plantear un programita que es muy fácil de utilizar, digamos, muy sencillo, sobre todo para todos aquellos que tienen que hacer la parte solo descriptiva, que describen, es muy sencillito de utilizar. Si son análisis estadísticos sencillos, también lo pueden utilizar.
Si son análisis estadísticos más complejos, ya hay que ir a otro programa. Yo les voy a dar un pantallazo general para que ustedes sean autónomos. Si ustedes no son capaces de ser autónomos, nosotros los viernes a la tarde tenemos la unidad de bioestadística que contesta preguntas. O sea, la unidad de bioestadística, ustedes pueden acudir para ir a preguntar cómo hacemos para hacer tal y tales análisis y nosotros le indicamos cómo hacer los análisis estadísticos. Si ustedes no quieren hacerlo de forma autónoma, no quieren hacer los análisis estadísticos guiados por la unidad bioestadística, bueno, consulten con un consultor estadístico, no los puedo castigar por no querer hacerlo, ¿sí? Se supone que ustedes debieran ser independientes en eso, pero si tienen que acudir a alguien, acudan. Pero la idea es que ustedes de acá se vayan con una idea general para que puedan ser autónomos en la redacción de los resultados. Muy bien. Vamos a ir por acá y lo que voy a hacer es abrir una base de datos, de una tesis anterior. Voy a compartir pantalla y esta base de datos es importante que lo veamos. Compartir. Esta base de datos es un Excel. Lo voy a achicar un poquitito. Fíjense, es una base Excel, ¿la ven? Bien. Lo primero, para elaborar una base de datos de Excel, primer tema, cada paciente o cada elemento, lo que ustedes usen como unidad, va a ir en cada fila. O sea, cada fila es un elemento, un diente, un paciente, lo que ustedes tomen como unidad. Yo creo que en los trabajos de ustedes, todos toman como unidad un diente, un elemento dental. ¿Sí? Ven, le llaman muestra acá, esta es la muestra 5, esta es la muestra 6, esta es la muestra 7. O sea, cada diente tiene solo una fila, no hay dos dientes en la misma fila, ni tampoco hay un diente en dos filas. O sea, cada diente es una fila. Y yo le voy a ir tomando la información de cada uno de los dientes en distintas columnas. Y la información en cada columna es una información diferente, es lo que denominamos variables. Fíjense, acá hay un sistema que se llama PTU, que no me acuerdo cómo se llama. Este debe ser Rotate. Lo aprendí de que tanto me lo dijo la doctora Martín. Yo después me lo olvido, pero este es un Rotate y este es un PTU, no sé qué es. Rotate y rotate. Eso, gracias, Gabriela. La cuestión es que todos estos dientes fueron trabajados con PTU y todos estos dientes fueron trabajados con ROT. Muy bien. Y acá hay volumen pre, ¿ven? El volumen pre, que es un número, todos tienen número. Volumen, este es de 1 a 4, este volumen pre de 1 a 10, deben ser la cantidad de milímetros. Volumen, ¿sí? Claro, de 1 a 10 es donde es todo el conducto, donde lo consideramos todo el conducto, y de 1 a 4 es la porción apical. Bien. Lo voy a dejar acá para que sea más fácil. Miren, acá tenemos el volumen pre-trabajo del sistema de 1 a 4, volumen pre de 1 a 10. Y acá el volumen post, lo que quedó después del trabajo del 1 al 4, volumen post del 1 al 10. Y después un montón de otras variables. Vamos a quedarnos con esas simplemente. ¿Cuál es el único problema que tiene esta base? Primero, cada una de las filas está bien, es un elemento dentario. Segundo, cada una de las columnas es una variable. Si yo le tomo una variable, no puedo combinar letras y números. O son letras o son números. Fíjense, acá dice solo letras y acá dice solo números. No combino las dos cosas. El único error que tiene esta variable es esta celda fundida. ¿Ven que acá dice, lo voy a agrandar, ven que acá dice conductos mesiales? Acá tenemos los mesiales y acá tenemos los distales. Tiene un error que es esto y tiene un segundo error que tiene este título. Ya, tiene título arriba y título abajo. Por lo tanto, yo esta base de datos no la voy a poder trabajar. Se me va a clavar cualquier software estadístico si yo la trabajo así. ¿Qué hace el profe Arnaldo? Bien,
Esto lo tiene que desoldar, o sea, tiene que separarlo y ponerle mesial, mesial, mesial y distal, distal, distal. Y esto lo tiene que matar. ¿Qué hacemos? Lo hacemos y le ponemos otro nombre a la base. Fíjense que le llame base 1. Listo. Miren, lo que estaba todo compilado tiene ahora conducto y dice mesial, 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 ¿sí? Cada diente tiene una sola. Y acá tenemos distal, 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 distal. Perfecto. Con eso lo mejoré y con eso tengo los volúmenes para arriba. Pero esta base tiene un segundo problema. No sé si se alcanza a ver, y esto pasa mucho. Miren acá que dice 0,64. ¿Lo ven ustedes? Y miren acá que dice 0,49. Bueno, eso es porque el Excel fue cargado de distinta forma. Si yo le pido que esto me haga un análisis estadístico, se va a clavar. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar los puntos a coma o los comas a punto, las comas a punto, dependiendo de cómo es el programa que tenemos nosotros. ¿Sí? Si yo le pido que a un número le sume otro, con este punto se me va a clavar. Entonces tengo que tener todo homogeneizado para que sea solo puntos o solo coma, que es lo que el Excel considera como la coma en castellano. La coma en el español, ¿sí? Es, por ejemplo, ¿cuánto mido yo? Yo mido 1 coma y un número. Esa coma es en castellano. En inglés es 1 punto y un número. ¿Sí? Entonces, ese es el tema que tengo que homogeneizar. Si yo tengo todas la primera fila como variable, perdón, la primera fila como el nombre de las variables, cada fila es un paciente, cada variable está en una columna y tengo todas las puntos y los comas homogéneos, están todos iguales, listo. Eso lo hice en la base que se llama base 2. Vamos a la base 2. Esta base ahora ya está homogénea. En mi programa me pide que le ponga comas. Mi Excel que yo tengo, que en realidad es un calc, ¿sí? Es un OpenOffice, no es Excel, pero me dice, bueno, mira, ponele coma. Y fíjense que ahora tiene coma y tiene coma. Con eso voy a poder hacer los análisis estadísticos. ¿Estamos bien hasta ahora? Sí. Cualquier Sí. cosa queda grabada la clase, así que no hay problema. Muy bien. Entonces, voy a cambiar, acá voy a poner, los voy a cambiar a ustedes de lugar y voy a dejar de compartir para poder compartirles la otra pantalla. Se sigue grabando. ¿Van a ver un bucle infinito ahora? No, ahí está. Muy bien. Nueva pestaña. Vamos a entrar a un programita que hicimos para ustedes. Para todos los alumnos de posgrado de la Universidad Católica, nosotros fabricamos este programita que es de muy fácil acceso. Quiero mover esto para que no... Ahí está. Que es de muy fácil acceso. Miren. No sé si... No, no lo van a poder ver. Bueno, yo les voy a mandar el link. El programa se llama R-Medic y está puesto en una página que es .com. Así que se llama rmedic.com. Si no, de lo contrario, también tenemos una versión más nueva. Ustedes ponen R-Medic y ponen UCC de la Universidad Católica. Y dentro de la Universidad Católica también tenemos una versión más nueva de este programita que tiene una formita diferente. Acá tiene solamente 3 solapitas y el que está en el .com tiene varias solapitas. Los resultados que van a obtener son exactamente lo mismo. O sea, este programa es la versión 2 que tenemos dentro de la Universidad Católica. Ven que está dentro de la UCC. Y este programa es la versión 1 que lo tenemos en un servidor.com. ¿Estamos? ¿Hasta ahora va bien? Bien. Simplemente buscan RMedic y entran al servidor o entran al servidor de la Católica y tienen libre acceso. No lo tienen que instalar en su computadora, no lo tienen que descargar, nada. Lo van a buscar en la red. Lo que sí tienen que hacer es subir el archivo Excel que ustedes tienen, subirlo
a la web, porque en la web va a ser el análisis. Entonces, acá está la explicación, que cuando trabajen con el programa le pedimos por favor que nos citen, que citen en la bibliografía nuestro programa. Es lo único que le pedimos, después úsenlo gratuitamente para lo que quieran. Van donde dice RMedic, ¿sí? Donde dice RMedic, ya sea en el .com o ya sea en el .ucc, entran a RMedic y en cualquiera de los dos lugares pueden entrar. Bueno, y ahí les dice, bueno, a ver, subí el archivo que querés que analice, elegí tu Excel y tiene que ser un Excel, no puede ser otro tipo de archivo, y tiene que estar en el disco rígido, no lo pueden bajar del Drive, ¿sí? No lo va a ir a buscar al Drive, lo busca en el disco rígido o en un pen en tal caso, pero no lo puede ir a buscar al Drive, simplemente lo busca en la computadora. Van a Browse y se acuerdan que le dije que el primer archivo que teníamos se llamaba mediciones molares, después hice una base más limpita que se llama base 1 y después le cambié los puntos y las comas y se llama base 2. Así que base 2 es la base que yo voy a analizar. Bien, voy a base 2. Acá está la base, no me la muestra entera porque ¿para qué la quiero ver entera? Solamente me muestra 5 registros en el .com o 10 registros en el .ucc para que yo vea qué es la base que realmente quiero subir. ¿Sí? Fíjense que toma como primera fila al nombre de las variables, la saca fuera de la base, ¿la ven? Y la base empieza de acá para abajo con todos los datos que yo tenía. El conducto, el número de la muestra, el sistema, el volumen pre de 1 a 10, el volumen pre de 1 a 4, de 1 a 10, y acá están todas las variables. ¿Sí? Bien. Al final, yo sé que tengo acá Bertucci, ¿lo ven? Bertucci tipo 1, 2, 2, 1, etc. El 1, 2 de Bertucci es un tipo y no es un número verdadero, ¿no? Yo no le puedo poner, no debiera ponerle un 1, digamos, el tipo 1 con números arábigos. Si le pongo un 1 con números arábigos, yo tengo que ser que no es un número verdadero eso, que el 1 de arábigo es una tipología. Yo a propósito le puse letras romanas, palito, 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 ¿sí? Bueno, entonces, lo primero que quiero hacer es saber si mi base de datos está bien cargada. Para poder saber si mi base de datos está bien cargada, cada una de las columnas yo la voy a someter a algo que se llama la solapa control. Miren, acá dice control. ¿Lo ven? Pinky. Voy a control. Acá dice en qué orden querés que te aparezcan el nombre de las variables. Yo les sugiero que no lo toqueteen porque ustedes tienen pocas variables. Eso es cuando uno tiene 50, 100, 200 variables que uno no la encuentra. Entonces la ordena alfabéticamente en vez del orden en que está en el Excel. No toquen orden de las variables porque para ustedes va a ser chiquitito. Dice, bueno, ¿cuántas variables querés analizar? Para hacer control, yo le voy a decir que quiero decir, perdón, es una sola variable, quiero analizar, vamos a ver, Bertucci. Cuando me dice variable Bertucci tipo, que es el nombre que le puse yo en el Excel a la columna, me dice, mira, está en la R del Excel, ¿lo ven? Está en la R del Excel, se llama Bertucci tipo, bárbaro. Cuando el programa encuentra que hay algo que no es un número, va a decir acá categórica. Cuando el programa encuentra que todos son números, me va a decir numérica. Si yo le hubiese puesto números arábigos 1, 2, 3 o 4 de Bertucci con números, me va a decir numérica y yo le tengo que decir, no, no, es categórica, son letras. Entonces acá me va a decir cuántas celdas vacías tengo, me va a decir cuántos del nivel 1 de Bertucci y cuántos del nivel 2. Fíjense, para este trabajo no había nivel 3, 4, los otros niveles de Bertucci, había solo 1 y 2. Me dice, mira, tenés 9 y tenés 11 del nivel 2. Y me da el listado de cuáles son las celdas en las cuales están. ¿Por qué sirve esto? Porque si yo me hubiese equivocado y hubiese puesto mal un dedo y hubiese puesto, por ejemplo, en vez de 2, en vez de poner palito, palito, cuando uno pone el 2, en realidad
está poniendo la I mayúscula, ¿no es cierto? Entonces, cuando pongo la I mayúscula, pongo la I, y sin querer, supónganse, le apreté un O. Entonces me va a decir, mira, tenés un o sea, palito, palito, O, con una frecuencia de 1 en la celda 32. Entonces yo voy al Excel y cambio la celda 32 porque hay un error. Es decir, es una forma de detectar errores de carga cuando las variables son cualitativas, cuando son categóricas, que son letras. Detecto errores de carga. Ahora, si la variable es un número, por ejemplo, el volumen pre de 1 a 4, el programa automáticamente dice, en esta columna hay solamente números. Entonces me dice, mira, es una numérica. Y para detectar si hay errores de carga en una numérica, lo que va a hacer es decirte cuál es el mínimo, cuál es el máximo y con qué frecuencia lo obtuve. Mira, el mínimo del volumen pre era 0,26. Fíjense que este programa, el coma del Excel lo toma como un punto, porque este programa está en inglés, porque la programación de este programa es en inglés. Y el máximo es 2,77. Tenés una frecuencia de 1, está en la celda 17. ¿Qué hubiese pasado si yo sin querer, cuando puse 2,77, se me apretó el dedazo al costado y puse 21,77? Acá tendría un 21 y ustedes dirían, no, no puede tener un volumen de 21, es una barbaridad. Detecto valores extremos que son sacados de lo que es la normalidad de los datos. Entonces, cada columna que yo cargué, la voy a pasar por la solapa control de a uno. Bien, este era el volumen pre, el volumen post, y aquí, así uno por uno, antes de hacer cualquier análisis, yo la voy a someter a este análisis de control de la variable para ver si metí la pata en la carga, porque sin querer puedo tener errores y si no lo detecto voy a extraer conclusiones que no son válidas porque hubo un error. O sea, es un dato inventado si es un error de tipeo. Con eso detecto errores de tipeo. Y si detecto un error de tipeo, por ejemplo, acá puse 27,83, yo no sé cuál fue el error. Tengo que ir a la tabla original para ver cuando tomé la nota, cuando tomé el apunte, cuál era el número que correspondía a ese error de tipeo. No puedo suponer cuál es el error. Ah, acá debe haber sido que puse este de número de más. No, tengo que corroborarlo, si no ese número no sirve. Una vez entonces que a la solapa control la sometí a cada una de las variables diferentes y corroboré que no había errores, listo. Puedo arrancar el trabajo. Cuando yo arranco el trabajo, lo primero que intento hacer es tablas descriptivas. Lo primero que hago es describir. Bien, ¿cómo se describen las cosas? Se describen de dos formas. Si mi variable es un número, lo describo de una forma, y si mi variable es una letra, lo describo de otro. Bien, entonces voy a la solapa tablas y dice menú para tablas descriptivas. Muy bien, arranco por la más fácil. Arranco por una sola variable, porque quiero describir una variable. Me dice, ¿cuál es la variable? Vamos a Bertucci. ¿Se acuerdan? Bertucci era la última, la columna R. Bueno, Bertucci me dice, acordate que es categórica. Sí, ya sé que es categórica. Entonces, esta tabla es una tabla didáctica. Es una tabla que a ustedes les ayuda a entender de dónde sale eso. Me dice, mira, Bertucci de tipo 1 y Bertucci de tipo 2, tengo 9 y tengo 11. De un total de 20. El cociente es 9 en 20, eso es 0,45, que si lo multiplico por 100 me da 45%. Entonces esta tabla es una tabla didáctica que a mí me ayuda a saber de dónde salieron esos números. Una vez que ya saben de dónde vienen esos números, bueno, ya está, no la miren más esa tabla. Entonces, cuando tengo una tabla de distribución de frecuencia, lo que voy a hacer es buscar este porcentaje o este. Creo que acá son números enteros, porque si yo le aumento la cantidad de decimales, miren, me siguen dando cero. Dan justo 45% y 55%. Si no, si quiero trabajar con más decimales, lo cambio y le digo más decimales, y acá me va a dar, supónganse,
0,4732, bueno, la cantidad de decimales que ustedes quieran. Esta tabla, recuerdan, es didáctica. ¿Dónde voy a ir yo? Yo voy a ir a una de estas tablas. ¿Por qué? Porque cuando quiera calcular el porcentaje, ya ahora pasó a ser obligatorio en nuestra facultad no solo dar el porcentaje, sino que dar el intervalo de confianza del porcentaje. ¿Qué es un intervalo de confianza? Recuerden lo que les conté hace un ratito con la pregunta de vuestra compañera sobre si vale la pena discutir resultados que son iguales o son diferentes, o los dos valen la pena discutirlo. Yo hablé de la inferencia. De nuevo, ¿qué quiere decir inferir? Inferir quiere decir, yo saco conclusiones por una muestra y las extrapolo para una población. Entonces, normalmente los autores, los investigadores, trabajan con intervalos de confianza del 95%. Yo les sugiero esto porque es lo más comúnmente utilizado. ¿Qué dice acá? Dice, mira, vos tenías dos tipos de Bertucci en esa muestra. Bertucci tipo 1, Bertucci tipo 2. Con el Bertucci tipo 1 tenías el 45% y con el Bertucci tipo 2 tenías un 55%. Ahora, en la población quiere decir que el porcentaje de Bertucci tipo 1 debe estar entre el 23,2 y el 66,8. Y en la población, el Bertucci tipo 2 debe estar en 33,2 y 76,8. Entonces, esta es la tabla que tenemos que exportar para poner en nuestro Word. Mi sugerencia es, siempre hay incompatibilidad entre la estética de un programa, que uno tiene que hacerlo para que se vea en una página de Internet, y la estética del Word. Hay diferencias de estéticas. Entonces, cuando yo lo pego en un Word, me queda feo porque esto está lindo para una página de Internet, pero no está lindo para un Word. Entonces, yo siempre sugiero esta tabla, copiarla y pegarla en un Excel, embellecerla en el Excel, cambiarle filas, tablas, hacerla más bonita, y del Excel después pegarla en el Word. O sea, el Excel hace de intermediario para que yo pueda llevar la tabla en el Word. ¿Se acuerdan cuando vimos el ejemplo de resultados de circular, oval, etcétera? Bueno, cada uno de las porciones tenía una tabla de estas. Y los autores del trabajo científico, perdón, los autores sacaron 3 tablitas de esta, la pegaron en un Excel, hicieron solo una tabla general y eso lo pegaron en el Word para el trabajo científico. Entonces, esa es la forma que uno informa las frecuencias de una variable, de una característica que sea una letra. Esto es palito, palito, palito. Son 2 letras, no son números verdaderos. Como acá, y esto es un problema del programa, no tiene la frecuencia absoluta junto con el porcentaje, le sugiero en el Excel ponerle, además de esto que van a poner, donde van a poner el porcentaje, el límite inferior, el superior, también colocarle en el Excel el n que tiene, el número de frecuencia absoluta. Entonces, ¿cómo lo haría yo? Miren, yo agarraría esto, lo copiaría con el control C, con el copy nomás. Voy a abrir un Excel, a ver si me lo puedo llevar para allá. Lo tengo, acá está. Acá está el Excel. Abro el Excel, lo pego en el Excel y, oh, espanto, qué feo se ve. Bueno, listo. Lo cambié, le cambio el formato, no me gusta esa letra, es fea, estéticamente para una página de internet da bonita, pero ahí está fea. Acá le voy a incorporar entonces, inserto una columna donde le pongo el n, y se acuerdan que era un 9 y un 11, 9, tuc, 11, tuc. Y acá le pongo, supónganse, este es un formato, porque tengo OpenOffice, no tengo Excel, ¿eh? Ustedes en Excel va a ser diferente. Le digo qué formato de la tabla es. Formato de la tabla, a ver. Formato de la tabla. eh, no me acuerdo cómo era acá. Bueno,
En el Excel es más fácil porque le agregan, acá tengo. Ahí está, tiki. Ahí está, todo esto. Y acá ya tengo una hermosa tabla para poner en mi primer resultado. Si quiero combinar esta tabla con otras tablas, las combino acá en el Excel y después las llevo en el Word. Y listo, ya tengo la primera tabla. No le pagué a un estadístico y ya hice todo yo solo. ¿Sí? Bien, vamos a achicar acá y ese es el formato. Ahora, quiero describir una variable cualitativa o categórica, listo, lo hago de esa forma. Quiero describir una variable cuantitativa. Todas las variables merecen ser descritas. Quiero describir una variable cuantitativa, volumen pre. Bien, ¿es numérica? Sí es numérica. Y miren esto. Me dice, te doy a dar las medidas de posición y te voy a dar las medidas de dispersión. Perdón. Bien, recuerden que en los proyectos, en la parte estadística, pusimos para describir las variables cualitativas se harán mediante frecuencias y las cuantitativas mediante medias y desvíos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una tabla donde voy a tener medias y desvíos. En el rmedic.com están por separado. ¿Ven que tengo una tabla para media y una tabla para desvío? Pero si ustedes entran en el RMedic de la Universidad Católica, que voy a entrar ahora para mostrarles, ¿sí? Voy acá, perdón. Si voy a tablas, en el RMedic de la Católica, aprendimos y se le hicimos más fácil todavía. Miren, volumen pre, me dice que es numérica, y me da las medidas de resumen, y acá ya tengo en una sola tabla la variable, la media y el desvío del n. Entonces copio directamente esto, lo llevo al Excel, y ya de acá lo puedo llevar a una tabla, porque yo dije que iba a describirlo con la media y con el desvío. Tengo una media que es muy chiquitita, 0,0 algo. Bueno, le pongo más decimales. Así no se me escapan los números. Pero esta es la forma rápida, descriptiva. Recuerden, este RMedic es el RMedic 2 y acá en el .com es el 1. La información es la misma, solo que acá la tenemos por separado y acá la tenemos toda junta. Pero ustedes pueden poner esa información. ¿Cómo vamos? Intenso. Intenso en este cambio. ¿Intenso? Bueno, ¿es por mí o es por el tema? Porque antes se le llamaba intenso, ahora se le llama tóxico. ¿Sabían ustedes? Bueno, ¿vamos bien? Muy bien. Entonces, ¿qué vimos hasta ahora? Vimos, por un lado, la parte metodológica sobre cómo redacto la tesis. Por otro lado, la parte descriptiva sobre cómo hago, ¿sí?, la descripción de la muestra. ¿Qué es lo más fácil? Describir lo que yo tengo entre mis manos, lo hago con tablas, con gráficos y con medidas de resumen. Ahora lo que vamos a ver es la última parte, que es cómo hago para hacer un gráfico, si vale la pena un gráfico, y les voy a dar una idea de cómo se hacen las pruebas de hipótesis. Recuerdan que más de uno tuvo que decir que hacía, no recuerdo si, un test T para comparar dos grupos. Otro dijo, otro de los trabajos le dije que correspondía hacer una nova. Bien, a los que le dije que había que hacer un modelo lineal general mixto, bueno, con este programita que se llama Remedic no lo vamos a obtener. Vamos a tener que usar otro programa. Pero esta es la iniciación para que ustedes sepan para dónde tienen que ir cuando redacten el trabajo final. Vamos a la última parte entonces. Yo quisiera hacer una pregunta. Sí, dime. Cuando usted elige el intervalo de confianza del 95%, ¿por qué no elige el de 99%?
Por consenso, la respuesta es, todo intervalo de confianza tiene una probabilidad de error. Entonces, si yo hiciera una confianza del 100%, voy a decir, ¿por qué un 95 en un 100%? Porque si yo hiciera una confianza del 100%, lo que estaría diciendo es que el volumen pre va de menos infinito a infinito. Eso matemáticamente es correcto, pero no sirve de nada. Decirle a un odontólogo que el volumen pre va de menos infinito a infinito es decirle, esto es Narnia, o sea, no sirve de nada la información. Entonces tengo que achicar el intervalo para que matemáticamente no sea de una punta a la otra de la escala. Bien, ¿cuánto lo achico el intervalo? Lo achico según un consenso. El consenso dice que cuanto más lo achique, estoy cometiendo un tipo de error, que es dejar fuera algo que tiene que estar adentro, y cuanto más lo agrando, estoy cometiendo otro tipo de error, que es metiendo adentro algo que puede estar afuera. Se ha puesto de moda ahora, porque el presidente Milei lo suele usar mucho, algo que se llama error de tipo 1, error de tipo 2. Si alguno lo escuchó, tiene que ver con eso. Es un consenso entre dos tipos de errores que uno puede cometer cuando uno hace un intervalo. Entonces, por consenso, se suele trabajar con un 95%. Ahora, si ustedes están en una escuela más libertina, pueden trabajar con un intervalo de confianza más pequeño, del 90, y si ustedes están en una escuela más conservadora, cuando digo escuela de estadística, trabajan con un 99. Pero eso queda a placer del investigador. Si ustedes desde un principio en el proyecto plantean con qué confianza van a trabajar, todo el proyecto lo hacen con esa confianza, con el 90, con el 95 o con el 99. Es correcto cualquiera de las tres cosas. ¿Contesté? Sí, gracias. Por favor. Lo último, Arnaldo, es el intervalo es solamente para los valores categóricos, no los numéricos. No, para los numéricos también uno lo puede hacer, pero no hace falta. ¿Por qué no hace falta? Porque quien construye el intervalo es la variabilidad. Entonces, cuando uno tiene la media y el desvío, que es la variabilidad, el lector puede hacer él solo en su casa el intervalo. En cambio, cuando uno tiene el porcentaje, el intervalo lleva una formulita que es preferible ponerlo como intervalo. Como el porcentaje no tiene una medida de variabilidad, uno pone el porcentaje y la variabilidad la pone con el intervalo. Como la variable cuantitativa tiene una medida de variabilidad, que es el desvío, uno pone la media y el desvío. O sea, el intervalo suple el no tener una medida de variabilidad. Uno podría hacer un intervalo también con las variables cuantitativas, pero en general no se usa. Es una costumbre. ¿Sí? Sí. Si lo ponen al intervalo para cuantitativa, no hay ningún problema, no está de más. Pero en general no se usa, por eso. Si ustedes ven publicaciones, van a ver papers cuando tienen variables cuantitativas y normalmente tienen la media y el desvío, o la mediana y el cuartilo. Está ahí toda la información. ¿Estamos bien? Sí. Bien. Última tanda de esta intensa. Perdón, una pregunta. Entonces hay que hacer una tabla para cada variable. Sí, pero está en la picardía. Primero, vas a hacer una tabla con cada variable, pero está en la picardía del investigador después todas esas tablas sueltas, unirla y poner solo una tabla en tu tesis. ¿Se acuerdan? Ah, perfecto, perfecto. Les voy a compartir de nuevo lo que les mostré acá. Ahí se los comparto. Fue María Marta la que me preguntó, ¿no es cierto? Sí. Bien. María Marta, mira, esto lo vimos. Esperen que tengo que mover esto. Ay, qué lío.
Miren esto. A ver, acá, miren esta tabla. Los autores de esto hicieron una tabla en el programa que decía COLA, total morfología, y decía cervical. Y tenía esta primera parte. Voy a marcarla con el puntero. Esto es una tabla sola. Eso es una tabla. Luego fueron a el tercio medio. Hicieron otra tabla que tenía esta morfología más estos números. Luego fueron al tercio apical. Hicieron otra tabla que tenía la morfología y tenía el apical. Entonces, del programa salieron 3 tablas diferentes. ¿Qué hicieron? No van a poner en la publicación 3 tablas sueltas. Es preferible, porque es más fácil comparar, mirar, hacer solo una tabla más grande y ponerla ahí. Si ustedes miran los trabajos científicos, con cada variable los autores estuvieron haciendo tablas diferentes, pero después las unieron para hacer una sola tabla más estética que tiene que ver con resumen de información. ¿Se nota, María Marta? Sí, perfecto. Excelente. Y lo que yo siempre digo, robar en ciencia está mal, pero uno roba cuando roba resultados, no cuando roba metodología. Todos los proyectos de ustedes, todos los proyectos de ustedes han tenido metodología que no la inventaron ustedes. Está robada. O sea, está copiada de otro trabajo científico donde desarrollaron la metodología y ustedes la desarrollan también. Eso está bien en ciencia porque vamos a replicar metodología científica que ya está validada para otros trabajos o para la práctica profesional. Eso es correcto. Está muy bien copiar metodología. Entonces, ahora que ustedes ya copiaron metodología en el ámbito profesional, copien metodología viendo en las publicaciones científicas cómo hacen las tablas. A ver cómo hicieron las tablas en este trabajo. A ver en este trabajo cómo discutieron. O sea, miren la discusión en términos de cómo discutieron, cómo pusieron la tabla, cómo hicieron el gráfico, para yo copiar la metodología, no el resultado. Resultado es robo, metodología es avance de la ciencia. Bien, ¿qué estoy compartiendo? Esto de acá. ¿Qué tengo que compartir? Tengo que dejar de compartir y mover la pantalla. A ver. Bueno, vamos a volver entonces al RMedic. Vieron que somos re originales. ¿Por qué le pusimos RMedic? Porque nosotros no programamos los análisis, sino que por detrás hay un programa que se llama R. R es el nombre del programa y nosotros hicimos esto que es la forma de la comunicación con el usuario. Por eso se llama RMedic. Somos re originales. Si el programa se hubiese llamado, qué sé yo, J, nosotros le hubiésemos puesto JMedic. Medic es de medicina, no de médico. Bueno. Entonces, vamos a gráficos. Quiero graficar. Supónganse que quiero graficar una sola variable, porque es lo que quiero graficar, y tengo Bertucci, una variable categórica o cualitativa. Bien. ¿Qué puedo hacer con Bertucci? Con Bertucci puedo hacer barras. Entonces le digo, haceme un gráfico de barras. Y el gráfico de barra es el gráfico con la cantidad de veces que tiene. ¿Se acuerdan que era un 9 para Bertucci tipo 1 y un 11 para Bertucci tipo 2? Acá tenemos la frecuencia absoluta. Si yo copio esto, copio y lo pego en la tesis. Listo, ya está, copiado y pegado. Acá tengo frecuencias relativas, que la escala es la misma, pero acá tengo los porcentajes. Acá tengo para elegir color. Me gusta verde esperanza. Bueno, lo hago verde esperanza. Le aplico el cambio. Ahí está, colorcito verde. Y así el color que quieran. Bueno, quedó fosforescente el verde para una tesis, pero el color que ustedes quieran. Tiene muchas más opciones la versión 2 que la versión 1, que es mucho más primitiva. También podemos hacer un gráfico de torta. El gráfico de torta, no me gusta rojo, me gusta, qué sé yo, azulito. Le doy Enter y me queda, aplico cambio de color. Ay, qué bonito tengo Bertucci tipo 1, Bertucci tipo 2. Agrego el gráfico frecuencia absoluta,
Entonces me dice, ahí tengo las absolutas, le agrego los porcentajes, me da los absolutos de porcentaje, botón derecho, copio y lo pego directamente en mi Word. Y ahí ya tengo el gráfico hecho. ¿Estamos? Para gráfico, una cosa más, si alguno llegara a tener que trabajar con dos variables a la vez, ¿sí? Por ejemplo, esta y esta, ¿sí? Me la da como numérica y puedo hacer un gráfico, por ejemplo, de este tipo. ¿Sí? Tiene la opción de trabajar con dos variables a la vez y trabajar con distintos tipos de gráficos, cambiar el eje, etcétera, etcétera. De nuevo, el RMedic.UCC tiene muchas más mejoras que el viejito que hicimos allá por el 2016. Bueno, una sola variable que sea numérica, la quiero describir, me da las opciones para hacer, por ejemplo, la media y el desvío, que es un gráfico que no tiene mucho sentido, es una media con un desvío, el gráfico de cajas, no sé si han visto un grafiquito de caja alguna vez en una publicación, un gráfico de violín, que es como una cajita pero con la distribución. Bien, se me tildó el violín. Bueno, debe haber mucha gente trabajando en este momento, así que ahí está. Eso es un gráfico de violín o un histograma que tal vez ya lo hayan visto en algún momento, la forma del histograma. El mínimo del eje X es este, el máximo del eje Y está en porcentaje. Bueno, esto ustedes lo van a ver con la frecuencia, etcétera. Así que pueden ir cambiando todas las alternativas. Muy bien. Todo eso es para describir. O sea, con el control, controlo la carga. Con las tablas obtengo las frecuencias o las medias y los desvíos. Y con los gráficos hago los grafiquitos que me haga falta. No saturen en gráficos. Es malo en ciencia poner muchos gráficos. Cuando uno pone muchos gráficos, quiere decir que no tiene nada para poner. Así que nunca coloquen, yo le diría nunca más de 4 gráficos. Eso es como el sumum. Si quieren algunos gráficos que muestren algo en particular, está muy bien, pero no saturen en gráfico porque los gráficos ocupan mucho espacio. Antes había que sacar fotocopias en color y eran caras, ahora por suerte son PDF que son baratos, pero digamos, el gráfico satura, ocupa mucho espacio, no dice mucho, así que solo coloquen los gráficos necesarios. Si quieren darle un atisbo pintoresco de algún color, coloquen uno o dos gráficos, pero no mucho más que eso. Bien, esto es lo pesado y esto es lo que vamos a ver muy, muy sobrevuelo. Cuando ustedes tienen hipótesis que quieren comparar, recuerden ustedes que recién teníamos una base de datos donde podíamos comparar, ¿se acuerdan la base de datos? Queríamos comparar, por ejemplo, el sistema PTU contra, el otro era REM, ¿cómo era? ¿Alguien que me dicte? Rotate. Ahí está, gracias. Era PTU contra Rotate. Listo. Acuérdense que tengo mezclados acá los conductos. Tengo los mesiales y abajo tengo los distales. Así que voy a hacer algo sin importar si es mesial o distal. Quiero ver la diferencia entre PTU y Rotate sin importar si es mesial o es distal. Bien, voy acá. Voy a ir a prueba de hipótesis. Le voy a decir, mira, tengo dos variables. Una variable es, ¿cuál es el sistema? Y otra variable es, supónganse, el volumen post. Quiero ver el volumen post. ¿Cómo queda el volumen post después de pasar el rotate y el PTU? Bien. Para eso hay una prueba que compara dos grupos que se llama prueba T para dos muestras independientes. A muchos de ustedes yo les dije qué prueba había que hacer. Y las pruebas están acá. Acá les va a decir cuál es la prueba que tienen que hacer si son pruebas sencillas. Ya le digo, si a alguno le dije que tenía que hacer un modelo lineal general mixto, eso no está acá en este programa. Hay que buscarlo en otro que es un poquitito más complicado. Test de dos muestras independientes. Bueno,
Vamos a test para dos muestras independientes, porque compara dos grupos, me dice, esta es la tabla de requisitos, etcétera, etcétera. Se cumplen todos los requisitos y fíjense, me dice, no se cumplen los requisitos. Hay unos requisitos que necesitan para hacer esta comparación entre dos grupos y acá no se cumplen estos datos. Por lo tanto, me dice, mira, no es válido sacar conclusiones para este test. Si yo igual digo, soy tosudo y lo quiero hacer, voy a ver el resultado. Si me dice, no, no es válido, bueno, tengo que ir a la otra prueba que se llama test de Mann-Whitney, que es la comparación. Y acá me dice, mira, no rechazo la hipótesis. ¿Y la hipótesis cuál es? Miren esto. La diferencia entre las medianas muestrales de ambos grupos es estadísticamente igual a cero. O sea, no hay diferencia entre los dos grupos. ¿Se nota? Bien. Es una manera muy didáctica de que ustedes sepan que si yo quiero saber, acuérdense, acá en esta base junté los 2/3 que tenía, pero tengo diferencia entre PTU y rotate cruda, si yo hago este test, no hay diferencia significativa. ¿Qué es lo que tiene de bueno este RMedic UCC con respecto a este RMedic que es el .com? Que ya en un tiempo lo vamos a sacar, pero cuando garanticemos la estabilidad del programa, eso es un tema informático, lo vamos a sacar y vamos a poner acá también el otro. Acá seguimos teniendo el .1 y acá el .2. ¿Qué es lo que tiene de bueno este? Que acá me permite trabajar con todas las filas, como el otro, pero puedo trabajar con solo algunos. Entonces digo, yo quiero hacer eso, pero yo quiero aplicar un criterio de inclusión estadístico y decirle, quiero dividir por conducto. Me dice, ¿quién querés? Bueno, mira, voy a hacer el análisis solo para los distales ahora. Entonces me va a quedar una mini base donde yo solo voy a tener los distales y no voy a tener los otros que no me acuerdo quiénes eran. Entonces acá me dice, mira, usaste un criterio y ya no tenés los 40, tenés solamente 20 de los 40, ¿eh? Bien, entonces ahora, con un grupo solamente de esa base de datos, voy a ver si hay diferencia entre sistemas. Entonces, voy a prueba de hipótesis, le digo dos variables, le digo, decime diferencia entre sistemas entre el volumen post. Sistemas, categórica, volumen post numérica. De acuerdo. Quiero hacer el test de nuevo. Y acá el test me dice, mira, se cumple, sí, se cumple, sí, se cumple, sí. ¿Es válido sacar conclusiones? Sí. Bárbaro, listo. Ahora sí. Y me dice, ¿hay diferencia significativa? ¿Son las dos medias diferentes de sí? No. Ah, mira, la diferencia entre las medias poblacionales de ambos grupos es estadísticamente igual a cero. O sea, no hay diferencia entre el volumen que queda con PTU y con rotate, el volumen posterior de 1/4, solo para el grupo. ¿Cuál era? No me acuerdo si era el distal o cuál era. El distal. El distal. ¿Estamos? A ver, miren lo fácil que es utilizar este programa. ¿Por qué es fácil? Porque cuando ustedes le dicen cuántas variables hay, cuántas variables tienen, le da una solapa con cuáles son los test estadísticos que pueden hacer cuando tienen una variable categórica y una numérica. Miren ahora, yo voy a cambiar acá, voy a forzar lo que sea numérica y miren cómo va a cambiar esta solapa. Cuando yo tengo dos numéricas, la solapa cambia y me dice, mira, cuando vos tenés dos categóricas, perdón, solamente podés hacer estas pruebas. Cuando vos tenés una categórica y una numérica, podés hacer estas otras pruebas. Le voy a cambiar ahora acá para que se note. Y cuando tenés dos variables numéricas, vas a poder hacer estas otras pruebas. Lo que tiene de fácil este programa es que me da solo las opciones que puedo hacer con las variables que yo tengo, no me da todas las opciones. Y lo segundo es que cuando hago el análisis me concluye y me dice, mira,
Podés decir que son diferentes, podés decir que están relacionados, podés decir que no están relacionados. Si antes estaban atribulados, ahora ya están aterrorizados, ¿verdad? No, yo pensé que iba a ser peor. ¡Ay, qué bueno! Es fácil, pero me lo imaginé mucho más aterrador. Bien. Ustedes, de nuevo, conceptualmente, tal vez con la ayuda de la unidad bioestadística los viernes a la tarde, ¿cómo se hace para requerir la ayuda? Escribir al correo electrónico de bioestadística.met, ahí se los voy a pasar. Con ese correo electrónico ustedes nos mandan, les damos cita para, atendemos los viernes por la tarde, le damos citas para atenderlos un viernes por la tarde y los ayudamos sobre cómo, ¿sí? Sobre cómo hay que hacer para hacer el análisis estadístico. Y después lo vamos llevando. O sea, ha habido estudiantes que han hecho su tesis solos y nosotros los guiábamos. Mira, ahora tenés que hacer esto, esto, esto. Bueno, listo, chao. Se iba, pedía turno nuevo. Ya hice esto, este es el resultado. Bárbaro. Mira, corregí esto, corregí lo otro. Ahora tenés que hacer esto otro. Bueno, chao. Se iba, a la semana siguiente o a las 2 semanas volvía. Así que eso es totalmente factible. Y de nuevo, si no quisieran ustedes hacer eso, hagan un consultor. Pero ustedes con esto pueden hacerlo, por lo menos lo básico. Lo que es más complejo ya es imposible porque no es este programa el que hay que usar. Lo que es más complejo requiere un análisis estadístico un poquito más complejo, simplemente. Perfecto. Bueno, chicos, chicas, No, yo una pregunta. bajen fuerte. Sí, entonces utilizamos el RMedic de la UCC, no el otro, que veo que tiene más. Y sí, a ver, los resultados son los mismos, pero el de la UCC tiene más prestaciones. Ya le agregamos más posibilidades de los gráficos, le agregamos la posibilidad de partir la base de datos y analizar una parte y la otra parte no. Tiene como más prestaciones. Entonces, mi sugerencia es que entren en la UCC. Si justo en ese momento hay un grupo de 60 alumnos de grado trabajando todos, porque esto lo usan los chicos de grado, se les va a clavar y por algo rápido pueden usar el otro porque el resultado va a ser el mismo, no van a tener resultados diferentes. Son un poco más de flexibilidad el de la UCC porque es más nuevo. Es 8 años más nuevito. El otro lo hicimos en el 2016 y el de la UCC creo que fue 2023 o 2024, así que más nuevito. Gabriela, acorde a las expectativas, ¿era eso lo que necesitaban los chicos? Sí, dicho esto, y Armando también quería pedir entonces que nos pase cuál es la referencia bibliográfica que si me lo podés pasar por WhatsApp para que nosotros pongamos cuando usamos el remedio. Está ahí en la página inicial, vos fíjate. En la página inicial, cuando entras a Remedic, ahí dice cuál es la cita. La cita es de una publicación que hicimos en la revista Método, así que somos coherentes con la institucionalidad. Cualquier cosa, Gabriela, vos lo tenés, dale a los alumnos el email de, yo creo que con muchos de ellos me comuniqué, el email de bioestadística.met, que es el de la UCC. En ese email piden turno si necesitan turno para una consulta o para análisis estadístico. Perfecto. Y lo que sí, bueno, ellos queda firme el turno que le había pedido para hoy de 5 a 6 de la tarde. Sí, yo tengo, perdón, yo me voy a revisar, pero sí creo que tengo confirmado turno. Espérame un segundito, ya te digo, pero sí, no creo no haber cambiado nada. Tengo a las 5 de la tarde, ¿verdad? Sí, tengo un turno que dice endodoncia general, o sea, el que quiere que entre. Porque en realidad, como estamos acá, a lo mejor las que deciden hacer el análisis, ellas se pueden conectar, que vamos a estar acá y nos conectamos desde acá. Bueno, ¿querés que te lo mande por email a la invitación a tu email o cómo querés que haga con el Meet? Bueno, por
WhatsApp, sí, o por email o por WhatsApp. Te mando por los dos. Dale, dale, en un ratito. Yo ahora corto y mando. Yo siempre normalmente mando las invitaciones cerca de mediodía cuando me desocupo, pero ahora estoy acá, así que bueno, mando ahora la invitación y te lo mando en los dos, a tu WhatsApp y a tu email. Bueno, gracias Arnaldo por esta clase, porque la verdad siempre nos aclara mucho. Y bueno, justo viene bien, me parece, y lo pensamos bien junto con vos que hemos hablado, para la instancia que ellas están, porque ellas tienen que ahora esperando los resultados para empezar con la discusión y todo eso. Sí, perfecto, excelente. Una cosa más. Yo estoy aproximadamente en el promedio suelo estar en 4 trabajos a la vez simultáneamente. Si yo no les contesto, si yo por alguna razón me demoro, ustedes insistan, yo no me ofendo porque lo que tengo no es que soy un rockstar, sino que estoy desbordado. Así que si yo no le contesto, profe, acuérdese que me debe tal cosa, no me molesta porque realmente suelo desbordarme y estoy con tantas cosas a la vez que yo tengo 2 pizarrones con anotaciones, son un desborde y Gabriela es testigo de mi desborde porque hasta una vez me olvidé de una clase que tenía anotada y bueno, la anoté mal con un mes cambiado, bueno, un desborde de ese tipo. Así que cualquier cosa, insistan, por favor, no me molesta. Bueno, Arnaldo, muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Chao, gente, un gusto y cualquier cosa los esperamos. Yo voy a cortar ya la llamada y así que van a quedar afuera. Chao, chao. Gracias.